Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. La filosofía de Jacinto Rivera de Rosales. Fue un destacado filósofo y catedrático español conocido por su profunda contribución a la historia de la filosofía española y en general a la historia de la filosofía y por su enseñanza tanto en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Filosofía, como en la UNED. Ciertamente tengo la satisfacción de que me haya dirigido mi tesis doctoral Esencia y trascendentalidad en el realismo de Zubiri. Él mismo se interesaba por todo tipo de filosofía, aunque destacó sobre todo en la filosofía idealista alemana, en Kant, era un gran especialista en Kant, en Schelling, en Fichte fundamentalmente, pero también en otros muchos filósofos, y fue un grandísimo profesor y un extraordinario investigador. Nació en Lorca en el año 1949 y falleció en Madrid en el año 2021. Rivera de Rosales dejó una huella muy significativa en el campo de la filosofía a través de sus enseñanzas y también de sus numerosas publicaciones y traducciones. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró en filosofía y durante una década ocupó diversos cargos docentes en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Complutense. Posteriormente, desde los años 80 del pasado siglo, del siglo XX, hasta su fallecimiento estuvo vinculado a la UNED, donde fue profesor titular, catedrático y decano de la Facultad de Filosofía. Realmente era muy apreciado por sus estudiantes porque realmente impartía extraordinarias clases y además también orientaba de una manera magnífica, extraordinaria a los estudiantes universitarios de filosofía. Su obra abarca una amplísima gama de temas y autores, pues era especialista sobre todo en el idealismo alemán, pero también, por supuesto, enseñaba filosofía de Descartes, de Spinoza, no solamente de Kant, de Fichte, de Schelling, de Hegel, también de Ortega. También estaba interesado por la filosofía zubiriana, por la de Schiller, por Heidegger, Gadamer, por Hannah Arendt, Paul Ricoeur, Gianni Vattimo, etc. De hecho, él pertenecía a distintas sociedades filosóficas, por ejemplo, el grupo Olenger, que pues desarrolló la hermenéutica crítica, y también Rivera de Rosales se interesó por movimientos como el romanticismo alemán, temas como la ontología, la moral, el derecho, la vida orgánica, la subjetividad, el trato a los animales, cuestiones de estética, por supuesto está también la estética de Hegel, etc., el arte contemporáneo, la corporalidad del sujeto. Ningún tema le era ajeno en el ámbito filosófico. Participó en numerosos congresos filosóficos sobre Kant y sobre otros filósofos. En cuanto a su tesis doctoral, Rivera de Rosales pues la plasmó en un libro que se titula La realidad en sí en Kant, que refleja su profundo conocimiento y trabajo sobre el pensamiento kantiano y sobre la metafísica kantiana también, y sobre la teoría del conocimiento también de Kant, la ética, la política, la moral, etc. Escribió otros numerosos libros, entre ellos, por ejemplo, El punto de partida de la metafísica trascendental, que supone pues, un acceso realmente extraordinario o privilegiado al estudio de los grandes temas planteados por Kant. Realmente, pues Rivera de Rosales fue una figura clave en sociedades filosóficas. De hecho, fue vicepresidente y presidente de la Sociedad Fictiana Internacional y de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española, por ejemplo. También coordinó la Red Ibérica de Estudios Fictianos y el Grupo de Estudios Schellingianos, contribuyendo al diálogo y la investigación en estas áreas relativas a la filosofía de Schelling, de Hegel, de Kant y de otros pensadores idealistas alemanes. Como traductor, también hay que señalar que Rivera de Rosales trajo al español o tradujo al español obras fundamentales de la filosofía alemana, francesa e italiana, porque él dominaba varios idiomas, entre ellos el alemán, como es lógico, facilitando el acceso a textos fundamentales y cruciales tanto para estudiantes universitarios y académicos hispanohablantes como para el público en general. Se puede decir que dedicó su vida a la enseñanza, a la investigación y a la difusión de la filosofía. Además, él poseía pues, un enfoque interdisciplinario y una gran habilidad para conectar diferentes corrientes de filosofía o de pensamiento, y eso también indica que fue una figura muy relevante del panorama filosófico español y mundial.
Además, también hay que reseñar que se interesó también por la hermenéutica crítica, algo que ya he señalado hace un momento, y pues fue un gran profesor y erudito. Impartió también numerosas conferencias, también magníficas. Incluso colaboró con vídeos, con distintos canales de YouTube, y él mismo también realizó vídeos en YouTube a través de la UNED para extender el conocimiento de la filosofía de Hegel, de Fichte, de Schelling, de Kant, y todo desde un nivel explicativo, un nivel académico máximo, con una gran profundidad y además con unas explicaciones muy finas, muy bien elaboradas, en las que matizaba todo tipo de cuestiones sobre la filosofía kantiana, hegeliana, etc. En ese sentido, también realizó una obra magnífica, pero además hizo muchas más cosas, porque él tuvo un papel crucial, Ribera de Rosales, y yo lo presencié, en el desarrollo de las nuevas titulaciones, sobre todo a partir del año 2010, aproximadamente 2009-2010, cuando hubo el cambio de los planes universitarios de enseñanza motivado por las directrices de Bolonia, del plan de Bolonia, y él fue uno de los encargados, junto con otros profesores de la Facultad de Filosofía de la Complutense y de otras universidades, pero fue un poco el que fue el coordinador de esos cambios que hicieron que muchas carreras universitarias, entre ellas la carrera de filosofía, pasara a tener 4 años académicos en vez de 5, algo que desde mi modesta opinión pues no sería lo mejor o no fue lo mejor. En cualquier caso, él prácticamente, lo mismo que otros decanos, etcétera, pues tenían que cumplir las normas y las directrices que establecía el Ministerio de Educación, se supone, o las altas instancias de gobierno, y tuvo que buscar la forma de encajar las distintas asignaturas en 4 años, estableciendo pues asignaturas troncales, asignaturas optativas, y él colaboró de una manera magnífica y extraordinaria en esa redistribución de las asignaturas para que las carreras se convirtieran en grados de 4 años en vez de 5, y pues él tuvo una función fundamental en escoger, pues creo yo, las asignaturas troncales frente a las optativas, junto con otros profesores también, lógicamente. En ese sentido, él fue un gran decano y se dedicó en cuerpo y alma a esas funciones, además de seguir con su tarea docente en la UNED, de la que era pues una especie de institución, sin ninguna duda, una institución. Realmente, en cuanto al trato que tenía con los alumnos, por ejemplo en la UNED, pues era un trato exquisito. Por otra parte era exigente a nivel formativo. Por ejemplo, generalmente las tesis doctorales pues las revisaba con profundidad, las matizaba para que los doctorandos pues realizaran la mejor tesis doctoral posible en función de sus gustos y de sus intereses, lógicamente. En ese sentido, orientaba muy bien a los alumnos y sobre todo dejaba libertad para que desarrollaran el tema que desearan, pero eso sí, con un gran rigor y con una gran exigencia. En ese sentido, hay que agradecerle ese gran esfuerzo que hizo dirigiendo pues muchas tesis doctorales. También, por supuesto, él corregía los exámenes que hacían los alumnos en la UNED, porque él era catedrático de la UNED, y lo hacía de una manera también extraordinariamente precisa y minuciosa, y con un gran nivel de exigencia, lo que es lógico que hiciera, por otra parte. En cualquier caso, podemos decir que también se interesaba por la poesía, por la música, también por la pintura, tenía un gran interés por el mundo estético, por el mundo creativo, y además tenía una gran curiosidad. De hecho, pues también se interesó por la filosofía de Zubiri, conocía a Carmen Castro de Zubiri, etc. Y, por supuesto, también hizo investigaciones sobre la filosofía de Ortega, escribió sobre Ortega y Gasset. En definitiva, se interesaba por cualquier cuestión de tipo filosófico, de tipo artístico también. Y en ese sentido, pues yo diría que era como una especie de hombre universal, en el sentido, una especie de polímata, polímata que vivió pues a caballo entre el siglo XX y el siglo XXI. Jacinto Ribera de Rosales también destacaba el valor formativo
de las tesis doctorales, diríamos de los cursos de doctorado, y especialmente de los trabajos de investigación y muy especialmente de las tesis doctorales, porque decía que tenían un gran valor formativo. En primer lugar, porque enseñan los procedimientos de investigación. No hay que olvidar, por ejemplo, que Umberto Eco, un gran semiólogo y un gran erudito y humanista, pues también señaló, yo creo que la misma línea que pensaba el propio Ribera de Rosales, que bueno, había que saber citar muy bien a los filósofos en las tesis doctorales, habría que saber investigar muy bien las fuentes, establecer citas a pie de página de manera correcta y sistemática y sobre todo tener una capacidad crítica argumentando y justificando cada aspecto que se expresaba en la tesis doctoral. En ese sentido, esa labor de explicación, de argumentación, de justificación rigurosa, precisa y coherente era algo que él enseñaba a los doctorandos de una manera magistral y lo hacía con todos los que estaban bajo su dirección en las tesis doctorales que fue dirigiendo de forma sucesiva a lo largo de los años. En ese sentido, era un gran director de tesis doctorales. En algunas ocasiones también consideraba que era necesario un codirector de tesis y así lo manifestaba o lo expresaba al doctorando. Y en definitiva, pues él estaba siempre a favor de que la enseñanza de la filosofía se extendiera a todas las capas de la población. De hecho, él fue durante muchos años profesor de la UNED y también decano de la UNED durante algunos años y realmente insistía en la importancia de la filosofía para formar el carácter, no solamente para adquirir muchos conocimientos o muchísimos conocimientos, sino también para saber comportarse, saber vivir mejor, saber ser creativo y sobre todo también insistió cuando era decano especialmente, aunque durante toda su trayectoria filosófica como profesor también pues lo expresaba y lo manifestaba, en que la formación tiene que ser algo propio de toda la vida. No acaba nunca, sino que la formación es continua y permanente hasta el último día de vida, hasta el último minuto de existencia, podríamos decir. Y él fue un ejemplo de todo eso, porque incluso poco tiempo antes de morir, quizás unos días antes de morir, pues también siguió pues expresando sus conocimientos a través de algunos vídeos, etcétera, cuando ya pues le quedaba muy poco tiempo de vida. Es otro ejemplo más de su interés por el conocimiento, por la enseñanza, por la investigación, etcétera. En definitiva, es un ejemplo para todos los que se dedican a la filosofía también, y eso conviene ponerlo de relieve o de manifiesto. En definitiva, quedan todas sus obras, sus libros escritos, sus vídeos, el recuerdo de sus clases, de sus conferencias, y todo eso forma un bagaje realmente espectacular, extraordinario. Siempre está en el recuerdo de todos los que recibieron sus enseñanzas y realmente pues su contribución seguirá existiendo pues a través, insisto, de todo lo que hizo, lo que enseñó, lo que publicó, lo que investigó, las obras que tradujo al español o castellano, etc. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.